El descubrimiento la migraña golpeó a Elena Morales como una puñalada en la sien, el tipo que hacía que los bordes de su visión parpadearan y se difuminaran con cada latido. Se presionó las palmas contra los ojos, tratando de contener la presión que se acumulaba dentro de su cráneo mientras se dirigía del dormitorio al baño. La luz matutina temprana, filtrándose a través de las persianas, se sentía como clavos rasgando sus retinas. Sus pies descalzos encontraron el frío suelo de azulejos del baño y inmediatamente se dirigió al botiquín, la memoria muscular guiando sus dedos hacia el pestillo metálico. La puerta del espejo se abrió con un chirrido que la hizo estremecerse. Sus manos buscaron las formas familiares de frascos de vitaminas, medicamentos para la alergia, prescripciones de Alejandro y antiácidos. Pero no había ibuprofeno. El frasco blanco que debería haber estado allí, que siempre estaba allí, había desaparecido. «Maldita sea, Alejandro», murmuró, mientras las palabras enviaban ondas frescas de dolor a través de su cráneo. Debía haberse acabado y olvidado comprar más. Otra vez. 20 años de matrimonio y el hombre todavía no recordaba reemplazar las cosas cuando se acababan. Se aferró al borde del lavabo, debatiendo si podía aguantar hasta la cocina donde guardaban un frasco de repuesto. Pero entonces recordó. Alejandro siempre guardaba un paquete de analgésicos de viaje en su neceser. Algo sobre estar preparado para dolores de cabeza en la oficina. La bolsa de lona marrón estaba en la esquina del baño donde la había dejado después de ducharse la noche anterior. La desabrochó con cuidado, el sonido anormalmente fuerte en la mañana silenciosa. Sus manos sacaron su afeitadora eléctrica, el metal aún oliendo suavemente a su loción para después del afeitado. Un pequeño frasco de colonia, jabón de tamaño de viaje, enjuague bucal. Buscó más profundo, buscando el familiar sonido de un frasco de pastillas. Sus dedos tocaron cartón en su lugar, un paquete farmacéutico suave que se sentía mal de alguna manera. Lo sacó, entrecerró los ojos a través de la neblina de la migraña para leer el texto. Plan B. Una pastilla. Anticonceptivo de emergencia. Las palabras se difuminaron ante sus ojos, pero su significado era cristalino. A través del paquete, podía ver 2 paquetes de blister debajo, medicamentos visibles en sus compartimentos sellados. La migraña fue olvidada. Elena miró fijamente el paquete, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Lo giró, leyendo las instrucciones, las advertencias, como si el texto fuera a cambiar repentinamente a algo que tuviera sentido. Su vida sexual había sido virtualmente inexistente durante años. No desde Ruby. Ninguno de los dos podía soportar ese tipo de intimidad ya, no con el peso de la ausencia de su hija aplastándolos. Las pocas veces que lo intentaron terminaron con Elena llorando, viendo el rostro de Ruby cada vez que cerraba los ojos. Una receta estaba metida debajo del paquete. La despegó con dedos temblorosos. Farmacia San Pablo. La fecha era de la semana pasada. Domingo. Alejandro había dicho que estaba trabajando el domingo por la tarde. Mantenimiento de servidores que no podía esperar. La confrontación, pasos pesados en las escaleras. Alejandro regresando de su carrera matutina. Podía oír su respiración laboriosa, el chirrido de sus zapatillas de correr en la madera. Elena se quedó congelada, el paquete aún en su mano, mientras él empujaba la puerta del baño. Todavía llevaba sus zapatillas de correr y una camiseta empapada de sudor. Su rostro estaba sonrojado por el ejercicio. Sus ojos fueron inmediatamente a lo que ella sostenía, y observó su expresión cambiar de confusión a algo más. Algo oscuro y peligroso. ¿Qué es eso? Su voz salió como un graznido, apenas audible. Se aclaró la garganta, intentando de nuevo. Alejandro, ¿qué es esto? La respuesta parecía obvia. ¿Otra mujer? ¿Alguien más joven? ¿Alguien que podía darle lo que ella ya no podía? ¿Alguien que no lloraba cuando él la tocaba? ¿Alguien que no veía el rostro de su hija muerta en momentos íntimos? La traición dolía,
pero era casi un alivio tener una razón para la distancia entre ellos. Alejandro se movió más rápido de lo que ella esperaba. Le arrebató el paquete de las manos, su rostro contorsionándose con ira. «Tú, paranoica de mierda», gritó, y el veneno en su voz la hizo retroceder. ¿Revolviendo mis cosas? ¿Esto es lo que haces mientras trato de mantenerme saludable? Estaba buscando ibuprofeno. Elena gritó de vuelta, su voz rebotando en el pequeño baño. Tengo migraña. Siempre estás buscando problemas, siempre inventando cosas de las que quejarte, porque no puedes aceptar que se fue. Apuntó con el dedo a su cara, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el sudor en él. Ruby está muerta, Elena. Ha estado muerta durante 12 años, y estás tan loca por eso que estás viendo traición en todas partes. Las palabras golpearon como golpes físicos. Elena sintió que sus rodillas se debilitaban. Esto no era la culpa balbuceante que esperaba, la confesión avergonzada de una aventura. Esto era furia volcánica pura. ¿Quieres saber lo que pienso? Alejandro continuó, su rostro a centímetros del suyo. Creo que estás perdiendo la cabeza. ¿Me ves con anticonceptivos de emergencia y automáticamente asumes que estoy engañándote? ¿Tal vez los recogí para un compañero de trabajo? ¿Tal vez ni siquiera son míos? Pero no. La paranoica Elena tiene que hacer todo sobre ella. Sobre cómo la estoy traicionando. Su voz bajó a un gruñido cruel. Así como traicionaste a Ruby al no vigilarla ese día. La acusación le quitó el aliento de los pulmones. Era el corte más profundo que podía hacer. La culpa que cargaba todos los días, arrojada a su cara como ácido. Alejandro se dirigió al dormitorio. Tengo recados que hacer. Ferretería. Trata de no destrozar la casa mientras no estoy. El descubrimiento de la verdad de Elena se hundió en el suelo del baño, su espalda contra la pared de azulejos. La casa cayó en silencio, excepto por su respiración entrecortada y el sonido distante del coche de Alejandro cobrando vida en la entrada. Algo la molestaba. Una nota discordante en la sinfonía de su ira. Había visto a Alejandro culpable antes, las veces que había olvidado su aniversario y había encontrado el recibo de flores compradas apresuradamente en una gasolinera. El fin de semana que había afirmado estar en una conferencia de trabajo pero había ido a pescar con su hermano en su lugar. Cuando fue atrapado en esas pequeñas mentiras maritales, Alejandro se avergonzaba, bajaba los hombros, ofrecía disculpas y promesas de hacerlo mejor. Nunca atacaba, nunca se volvía vicioso. La explosión de esta mañana se sintió diferente. Desesperada, como un animal acorralado. Elena se encontró caminando hacia su oficina, sus pies descalzos silenciosos en la madera. Se detuvo en el umbral, la mano en el pomo. Esta habitación siempre había sido el dominio de Alejandro. Manejaba todas sus finanzas, pagaba las facturas, gestionaba las inversiones. Una cosa menos de la que preocuparse, siempre decía, especialmente después de que Ruby desapareciera. Había estado agradecida entonces, demasiado rota para importarle cosas mundanas como facturas de electricidad y pagos de hipoteca. La puerta estaba desbloqueada. Había salido con tanta prisa, saliendo de la casa como si el edificio estuviera en llamas. El escritorio de Alejandro dominaba la habitación, su superficie estaba despejada excepto por un monitor de computadora y una taza de bolígrafos. Las cajas de archivos se alineaban en una pared, cada cajón etiquetado con su escritura precisa. Año tras año, categoría tras categoría. El hombre que no recordaba comprar ibuprofeno mantenía registros financieros como un contable de Fortune 500. Sus palmas encontraron el tirador del cajón superior. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, organizados mes tras mes. El estado de cuenta actual, en la parte superior, tenía cargos listados en columnas ordenadas. Todo parecía normal, mundano, hasta que lo vio. Farmacia San Pablo, Cuenca, 63,19 euros. Cuenca estaba a 45 minutos de distancia.
Tenían 3 farmacias a 10 minutos de casa. ¿Por qué ir tan lejos para cualquier cosa? Elena sacó más estados de cuenta, extendiéndolos por la superficie del escritorio como cartas de tarot, revelando una fortuna siniestra. La farmacia de Cuenca apareció una y otra vez, a veces una vez al mes, a veces 2. Las cantidades variaban, 47,82 euros, 91,44 euros, 55,23 euros. Demasiado dinero para solo anticonceptivos. Demasiado, demasiado. La casa en Cuenca. La dirección en las facturas de servicios públicos la llevó a través de las afueras de Madrid hacia las carreteras secundarias que conducían a Cuenca. 1847 calle del Olmo se alzaba al final del camino, apoyándose contra un círculo de árboles. La primera impresión de Elena fue que parecía enferma. La pequeña casa, probablemente construida en los años 60, juzgando por la línea de techo baja y las ventanas de marco metálico, parecía estar encogiéndose sobre sí misma. El estuco amarillo se había descolorido al color de huesos viejos. Pero eran las ventanas las que hicieron que su piel se pusiera de gallina. Cada una estaba cubierta desde adentro. Cortinas pesadas en algunas, lo que parecían periódicos pegados en otras. No había señal de lo que había más allá del vidrio. El jardín contaba 2 historias diferentes. Las malas hierbas habían superado lo que podría haber sido un macizo de flores, creciendo hasta la altura del pecho en lugares. Pero el camino de entrada era diferente. Marcas de neumáticos frescas cortadas a través del musgo, múltiples juegos superpuestos. Alguien venía aquí, regularmente. Elena se acercó a la ventana del conductor y llamó a una anciana que paseaba a un perro pequeño. Disculpe, ¿sabe algo sobre esa casa? Mi marido y yo estamos pensando en mudarnos al barrio. El rostro de la mujer se ensombreció ante la perspectiva de conversación. Oh, querida, he vivido aquí 42 años. Solía ser un buen barrio. Muy tranquilo. Todavía lo es, principalmente. Sus ojos se deslizaron hacia 1847. No está pensando en esa, ¿verdad? ¿Hay algo malo con ella? Lugar extraño, dijo la mujer, bajando la voz como si la casa pudiera oír. El hombre viene y va a todas horas, principalmente por la noche. Conduce un coche oscuro, uno de esos grandes. Ha estado haciéndolo durante años. El corazón de Elena se aceleró. ¿Alguna vez ha hablado con él? Lo intenté una vez, cuando empezó a venir aquí. Quería ser amigable, ¿sabe? Pero solo me miró hasta que regresé adentro. Nunca dijo una palabra. Me hizo sentir. Se estremeció a pesar de la tarde cálida. Algo estaba mal con él. El teléfono de Elena sonó. Alejandro en la pantalla. ¿Dónde estás? Su voz era tensa, controlada. La ira de esta mañana se había cristalizado en algo más frío. Supermercado. Elena mintió, sorprendida de lo suave que sonó. Comprando cosas para la cena. ¿Qué tienda? El Carrefour en Atocha. Se quedaron sin tu café favorito. Silencio. Podía oírlo respirar, podía imaginarlo procesando sus palabras, verificándolas en busca de engaño. Llego a casa en media hora, dijo finalmente. Olvidé mi billetera esta mañana. Oh, bueno, debería estar de vuelta pronto. Bien. Necesitamos hablar sobre esta mañana. La amenaza fue sutil pero inconfundible. Estaré en casa a las 3. ¿Vale? ¿Elena? Su voz se suavizó. Ven directamente a casa. La línea se cortó. Elena miró la hora. 1:47, si salía ahora, podría llegar antes que él, manteniendo la mentira. Pero sus ojos fueron atraídos de nuevo a 1847, a sus ventanas cubiertas y su presencia vigilante. Levantó su teléfono, tomando fotos rápidamente. La casa, las marcas de neumáticos frescos, el nuevo candado brillante contra el estuco descolorido.
¿Evidencia de qué? No estaba segura. Pero Alejandro tenía una llave de ese candado, había desaparecido en lo que fuera que se escondía detrás de esas ventanas cubiertas. Con una última mirada, arrancó su coche y se alejó, dejando que el barrio guardara sus secretos. Por ahora. Mientras conducía de vuelta a Madrid, una terrible certeza se asentó en su estómago. Después de 12 años de búsqueda, de preguntas sin respuesta sobre qué le había pasado a Ruby, la verdad podría estar esperándola en esa casa deteriorada en Cuenca. Y su propio marido tenía la llave.